Es licenciada en Psicología y doctora en Ciencias Biomédicas. Ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde estudió el doctorado. Posteriormente en el Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla, y actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Es integrante del cuerpo académico Psicología, Salud y Calidad de Vida. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es autora o coautora de poco más de 100 artículos de investigación y de 2 libros. Es o ha sido miembro del consejo editorial de las revistas Sex Roles, A Journal of International Research, Women's Reproductive Health, Psicología y Salud de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, Investigación y Práctica en Psicología del Desarrollo, y de la Revista de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma de México. Desde 1995 a la fecha, trabaja en el área de Psicología de la Salud, realizando investigación en temas relacionados con salud reproductiva, y desde 2010 también en temas de bioética. Entonces, bueno, le doy nuevamente la bienvenida. Gracias, María Luisa, y tienes la palabra. Gracias. No puedo compartir. Me dice que otro participante está compartiendo pantalla en este momento. Y se fueron por una fecha organizadores. A ver. Ahorita lo vemos. O si no, te puedo mandar mi presentación y tú la compartes. Sí, vamos a ver si lo arregla ahorita Betty. Y si no, hacemos así. Si quieres, la mandando por si acaso es necesario que yo la mande. Por correo, ¿verdad? Ok, te la voy mandando por correo, sí. Entonces, a lo mejor es compartir una pantalla. ¿Será que es esta pantalla la que se está compartiendo? A lo mejor, bueno. Voy a ver mis correos. Espérame. Sí. Sí, debería poder. A ver, intenta otra vez compartir. A ver, espérame porque te la estoy mandando. Va, sí. Me la mandas, la recibo, intentas, porque así tú la puedes ir pasando, pero... Pues ya te lo envié. Está bastante lento mi correo hoy, entonces, bueno, espero. Y déjame ver si ya, si mientras ya puedo compartir. Porque no me ha llegado, pero ahorita estoy pendiente. También le puedes mandar un mensaje. Que no puede compartir. No, no puedo. Ah, ya, parece que ya. Ya. Perfecto. Listo. Ahí viene. Ya. Perfecto. Ok, ya está, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, pues fue muy bonito que me invitaran a participar con ustedes. Como mencionó Asunción, yo trabajo en el área de Psicología de la Salud y me gustaría empezar diciendo que hace pues un poco más de 10 años conocí a Asunción y en aquel tiempo, bueno, yo estaba haciendo investigación en el área de salud reproductiva. Hablando con ella, nos dimos cuenta que teníamos varios intereses en común y empezamos a platicar del tipo de investigación que ambas hacemos. Y bueno, pues nos dimos cuenta que teníamos intereses en común y hacíamos investigación muy, muy diferente. Ella, básicamente, estudios de investigación documental y yo empírica. Entonces seguimos platicando y decidimos hacer un estudio empírico acerca de la eutanasia, que es lo que ella estaba estudiando en ese momento, con la metodología que yo venía usando como psicóloga de la salud. Y vamos a ver qué pasa de esta interacción.
Entonces, así fue como empecé a colaborar primero con ella y luego con otros colegas del colegio en algunos proyectos de investigación. A la fecha he trabajado con Asunción y con Patricio Santillán en algunos proyectos sobre final de la vida. Con ellos también he trabajado proyectos de donación de órganos cadavérica y también con Asunción, pero ahora con Raimundo Canales y con Gustavo Ortiz Millán más recientemente, hemos trabajado en proyectos de aborto inducido. Voy a presentarles un panorama general de estas investigaciones y haré al final énfasis en las relacionadas con el aborto inducido. Bueno, la mayoría de las colaboraciones que he tenido con ellos han sido empíricas, utilizando básicamente dos metodologías. En primer lugar, el uso de cuestionarios. ¿Qué hacemos? Bueno, primero buscamos cuestionarios del tema que nos interesa estudiar, que ya estén validados en México. Lamentablemente, esto es muy raro que ocurra. Hay poca investigación en este país o tenemos mala suerte, pero el caso es que es muy raro que encontremos cuestionarios ya validados aquí en México. Entonces, buscamos cuestionarios que se utilizan en otros países y los adaptamos a México. Cuando esto tampoco es posible, lo cual también es bastante común, entonces ya diseñamos y validamos nuevos cuestionarios para, usarlos en nuestras investigaciones y ya, que se queden para su uso aquí en el país. Y la otra metodología que utilizamos es la técnica de redes semánticas naturales, que esta es una metodología muy poco conocida. Se diseñó aquí en México allá hace muchísimos años, pero no es, tan usual, ¿no? Como el uso de cuestionarios. En un momento les voy a platicar más acerca de qué se trata. El caso es que sirve para estudiar el significado psicológico de algún concepto. Es decir, independientemente del significado real de una palabra, la que está en el diccionario, sí, exploramos qué es lo que quiere decir esa palabra para un sujeto en particular. En este caso, hemos indagado qué significa para una persona en particular la eutanasia, o qué significa donar un órgano al morir, o qué significa el aborto. Bueno, sobre los trabajos del final de la vida, les decía que primero lo hice con Asunción y tuvimos el objetivo de saber qué es lo que la palabra eutanasia significaba para los médicos y para los estudiantes de medicina que van a ser los futuros médicos. Y bueno, sin entrar en detalles, encontramos mucha ambivalencia en los resultados, ya que respondían, por ejemplo, que la eutanasia era conveniente y era respetable, pero al mismo tiempo decían que era inaceptable o antiética, ¿no? Ahora, esta ambivalencia fue mucho más notoria en los estudiantes de semestres iniciales con respecto a los estudiantes de semestres más avanzados o a los médicos. Además, estos estudiantes de semestres iniciales utilizaron palabras más fuertes, como por ejemplo, ellos inclusive llegaron a decir que la eutanasia era un asesinato. Posteriormente, hicimos un par de investigaciones con Patricio Santillán y con otro colega del Instituto Nacional de Cancerología. En la primera de ellas exploramos la comunicación que reportaron
tener los médicos con sus pacientes terminales. Básicamente, exploramos si hablaban con ellos sobre el tema de la muerte. Desde si ellos preguntaban, si les decían su diagnóstico, si no, si lo evadían, vamos, cómo era la relación o la comunicación sobre el tema de la muerte con sus pacientes terminales. Y en la segunda, hicimos básicamente las mismas preguntas, obviamente omitiendo lo del diagnóstico, nada más sobre las conversaciones que tenían con los pacientes terminales, el personal de enfermería. Y además, a estos enfermeros y enfermeras les preguntamos sobre su percepción acerca de la comunicación que tenían los médicos con los pacientes. Y bueno, básicamente que encontramos que el personal de enfermería habla más con los pacientes terminales sobre el tema de la muerte, tiene una relación más cercana con ellos, sobre todo en este tema, y además la percepción que estos enfermeros o enfermeras tienen sobre la comunicación entre médicos y pacientes no es precisamente la que nos dijeron los médicos. Ellos piensan o pensaron que la comunicación no era tan cercana como los médicos lo decían. Y más recientemente empezamos a trabajar una línea totalmente diferente, que es sobre los dilemas éticos ante la posibilidad de padecer Alzheimer u otra demencia. Para esto, hemos encuestado a personas de 50 años o más, obviamente que no tengan el diagnóstico de demencia y que sepan que una demencia se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo y que no hay cura para ellas. Bueno, hemos encontrado que la mayor parte de la gente está consciente, ha contemplado la posibilidad de que en un futuro puede presentar demencia, o cualquier demencia o Alzheimer, ¿sí? Y la gran mayoría también dicen querer saber su diagnóstico para poderse preparar, tanto en lo personal, desde cuestiones de testamentos, o en la parte médica para decidir qué tratamientos quiere, escoger un buen médico, etcétera, etcétera. Ahora, en este primer trabajo, nada más encuestamos a personas con estudios universitarios y la gran mayoría de ellos se pronunciaron en contra de la alimentación y de la hidratación artificial. Sin embargo, nada más la mitad había hablado de estas cosas con sus familiares. Sí, bueno, mucho menos habían hecho un documento oficial de voluntad anticipada, pero nada más la mitad lo había platicado con sus familiares. Tanto estas cosas que comento como posibles tratamientos médicos en el caso de que presentaran alguna enfermedad teniendo demencia y que ya no tuvieran el poder de decisión, ya no tuvieran la capacidad de decidir. Entonces, bueno, luego ya incluimos personas con baja escolaridad y nos encontramos que, bueno, también la mayoría habían pensado en la posibilidad de que podían tener una demencia, pero ahí sí fue muchísimo menos de la mitad, muy pocos, los que habían platicado sobre esto con sus familiares. Bueno, y ahí vamos en esa nueva línea de investigación. Sobre la línea de donación de órganos cadavérica, de órganos y tejidos, hicimos primero un estudio con Patricio Santillán, en el que le preguntamos a la gente que no estaba dispuesta a donar sus órganos al morir, lo que significaba para ellos la donación de órganos. Encontramos así
que las principales razones que daban para no querer ser donadores eran, por un lado, que creían que la religión católica prohibía la donación, lo cual sabemos que es falso. La religión católica no solo la prohíbe, sino que la promueve. Y por otro lado, también encontramos que decían mucho que no tenían confianza porque hay mucha corrupción en el proceso. Lamentablemente vivimos en un país que pues hay mucha desconfianza en todo, ante las instituciones, y vivimos en una esfera de desconfianza, por lo tanto la gente decía no querer donar por esa razón. Posteriormente, estudiamos las actitudes hacia la donación de órganos cadavérica en médicos que no estaban involucrados en el proceso de donación y trasplante. ¿Por qué? Porque los médicos pues son un vínculo entre la sociedad y el sector salud, ¿sí? Y sus opiniones, sus comentarios pueden influir en la toma de decisiones de sus pacientes. Por eso es que estudiamos a estos médicos. Y en este caso, también les aplicamos un cuestionario de conocimientos básicos sobre donación. Y encontramos que estos conocimientos tienen un valor predictivo, es decir, predicen las actitudes hacia la donación, de tal manera que las actitudes más positivas las mostraron los médicos que tenían mayor conocimiento. Ahora, también algo que nos preocupó, que encontramos, es que había muchos médicos, sobre todo en hospitales de primer nivel, que también creían o creen que la religión católica se opone a la religión de órganos. Por lo tanto, pensamos que es muy importante desmitificar este hecho. Ahora, sobre la línea de aborto inducido, voy a hablar con mayor detalle sobre estas investigaciones, sobre todo porque algunas las he realizado con colegas del colegio, pero otras no, otras con otros colegas. Sobre este tema empecé a trabajar ya hace varios años con Asunción Álvarez. Posteriormente se unió al equipo, hicimos equipo con Raimundo Canales y más recientemente con Gustavo Ortiz Millán. Bueno, en un primer trabajo exploramos el significado psicológico que tiene el aborto para los ginecólogos, utilizando la técnica de redes semánticas naturales que mencioné hace un momento. Para ello, se les presenta a los participantes una hoja con el encabezado: el aborto voluntario es 3 puntitos para que ellos llenen. Y se les pide que pongan al menos 5 palabras sueltas que para ellos definan al aborto. Sí, les damos como ejemplo que si les dijéramos una manzana es, podrían poner roja, redonda, fruta, nutritiva, etcétera. Sí. Bueno, una vez que ponen las palabras, aquí no quise poner las palabras, sí puse letras nada más, sí, se les pide que las jerarquicen, dando el número 1 a las palabras que mejor defina el aborto, el número 2 a la siguiente y así sucesivamente. Aquí tenemos el conteo de cuántas palabras dijeron, de cuántas palabras, un ejemplo de cuántas palabras dicen y en qué jerarquía. Por ejemplo, aquí hubo 3 sujetos que dijeron la palabra XX en el número 1, 8 sujetos en el número 2 y así sucesivamente. De tal manera que se hace una operación aritmética muy sencilla, se obtiene este número, 327, y eso para cada palabra,
y se ordenan todas las palabras de mayor a menor. La palabra que tuvo mayor número, en este caso fue la XX, se le da un 100%. ¿Sí? Y luego, con una sencillísima regla de 3, ¿sí? Se saca el porcentaje de cada una de estas palabras. Si 327 es el 100%, el siguiente puntaje 300, ¿qué porcentaje es? ¿Para qué? Para que de esta manera sepamos qué tan cerca o qué tan lejos están cada una de las de la principal. Por ejemplo, aquí la segunda palabra, ye, estaría bastante cerca de la principal porque tiene un 92%. La a ya está lejos porque solo tiene el 51%. Y bueno, ni qué decir de las demás palabras. Pero regresando a nuestro estudio sobre el aborto, encontramos que para los ginecólogos el aborto voluntario es, en primer lugar, una elección, sí, seguida de peligroso, malo o inadecuado, asesinato o crimen, irresponsable, y paradójicamente también dijeron que es necesario y que es responsable. Nos llamó particularmente la atención que dijeran irresponsable y también responsable. ¿Sí? Entonces, clasificamos a los participantes de acuerdo al tipo de palabras que utilizaron y los clasificamos qué actitud tenían. Sí. Básicamente, los que tenían actitud positiva fueron los que usaron palabras con connotación positivas, como por ejemplo, es aceptable, es responsable. Sí. Los que tenían actitud negativa fueron los que usaron palabras con connotación negativa, como asesinato o irresponsable. Pero bueno, obviamente también hubo muchos que tuvieron una actitud ambivalente, es decir, que utilizaron tanto palabras negativas como positivas. Y finalmente hubo algunos neutrales que usaron palabras que no eran ni negativas ni positivas. Como ejemplo, es polémico. Sí. Ok. Por otro lado, preguntamos si eran religiosos y qué tan importante era la religión en sus vidas para así obtener una medida de religiosidad. Aquí tenemos los resultados de los sujetos con religiosidad alta o con religiosidad baja o nula. Encontramos que la actitud que prevaleció en las personas con religiosidad alta fue negativa y las actitudes positivas estuvieron hasta el tercer lugar solamente con un 13%. En contraste, los participantes que tenían baja o nula religiosidad tuvieron más actitudes positivas, que quedó en primer lugar, aunque pues, también hay que hacer notar que estuvieron muy cerca de las negativas. Posteriormente, hicimos otro estudio también del significado psicológico del aborto, utilizando la misma metodología con jóvenes universitarios. Y aquí tenemos los resultados de, bueno, utilizaron básicamente las mismas palabras que los ginecólogos. Y aquí tenemos una comparación de las actitudes de los ginecólogos y de los jóvenes. Aquí volvimos a encontrar que aquellos con religiosidad alta tuvieron sobre todo actitudes negativas y los de religiosidad baja o nula, actitudes positivas. La única diferencia, que bueno, es importante, entre los dos estudios es que en los jóvenes con religiosidad alta mostraron muchas actitudes ambivalentes.
Ok, después de haber realizado estos estudios, buscamos algún cuestionario de actitudes hacia el aborto para poder hacer investigación de índole cuantitativa. Como les decía hace un momento, no es fácil encontrarlos. Bueno, aquí no encontramos ningún cuestionario que nos gustara, por lo que decidimos construir uno basándonos tanto en la revisión de la literatura como en lo que habíamos encontrado en los estudios que les mencioné. Primero, diseñamos los reactivos que consistieron en 47 afirmaciones a los que los sujetos deben de contestar en una escala del 1 al 5 según si están de acuerdo o en desacuerdo. Estas preguntas fueron evaluadas por 3 especialistas, ya sea expertos en psicometría, o sea, diseño de cuestionarios, psicólogos de la salud, médicos o enfermeros. Luego de hacer los cambios sugeridos por ellos, se hizo un piloto con 20 personas y como resultado del jueceo y del piloto se eliminaron varios reactivos y nos quedamos solo con 31 afirmaciones, las cuales ya el cuestionario como tal se aplicó a más de 1,000 adultos y se hicieron los análisis estadísticos correspondientes y al final nos quedamos con 23 reactivos que tuvieron una adecuada confiabilidad y están ya publicados en la Revista de Salud Pública de México. Bueno, algunas preguntas del cuestionario se refieren a, son actitudes de rechazo hacia el aborto. Por ejemplo, el aborto es inhumano, abortar es un acto de egoísmo, el aborto implica impedir injustamente la posibilidad de una vida, si se legaliza el aborto, la sociedad perdería sus valores, es injustificable que una mujer aborte, inclusive cuando ya había decidido no tener hijos. Otros reactivos se refieren o reflejan el derecho de la mujer a decidir. Por ejemplo, una mujer debería tener control sobre su cuerpo teniendo la opción de abortar. Si una mujer decide abortar, se debe respetar su decisión. El aborto debería ser una opción para las mujeres. Las mujeres deberían tener un acceso, un aborto seguro en todos los hospitales públicos. Bueno, ya teniendo este cuestionario, se los aplicamos a jóvenes de 18 a 24 años y además se les preguntó si consideraban que los abortos inseguros podían ser un riesgo para la salud de la mujer. Y a los que contestaron que sí, se les preguntó si la legalización del aborto en todo el país ayudaría a disminuir estos abortos inseguros. Bueno, aquí tenemos los resultados divididos por sexo, mujeres y hombres. Las barras azules representan actitudes de rechazo y las rojas actitudes de proelección. Como se puede observar, los hombres tuvieron más actitudes de rechazo y menos de proelección. A pesar de que no hubo diferencias entre hombres y mujeres al reconocer que los abortos inseguros se asocian con riesgos a la salud, sí hubo diferencias cuando les preguntamos sobre la legalización del aborto. Hubo más mujeres que dijeron que legalizando el aborto se reducirían estos abortos inseguros. En este caso, analizamos los resultados de acuerdo con la religión de los participantes. Aquí tenemos los que eran católicos o tenían otra religión derivada del cristianismo y aquí los que no tenían religión. Y podemos observar que los que no tenían religión, sí, tuvieron más actitudes de proelección.
que los religiosos. Nuevamente, independientemente de la religión que tuvieran, todos, no hubo diferencias al reconocer que los abortos inseguros se asocian con riesgos a la salud, pero los que no tenían religión fueron los que estuvieron más de acuerdo en que legalizándolos se reducirían los abortos inseguros. Ok. Bueno, más recientemente estudiamos el estigma hacia la mujer que ha abortado. Utilizamos un cuestionario que sí existía en México, ya validado. Se lo aplicamos a adultos entre 18 y 45 años de la Ciudad de México y de la ciudad de Jalapa. Y encontramos que todas estas variables predicen el estigma hacia la mujer que ha abortado de la siguiente manera. Bueno, en cuanto a las actitudes hacia el aborto, sí, las actitudes de rechazo predicen un mayor nivel de estigma. En cuanto a la religiosidad, nuevamente, entre mayor sea la religiosidad del individuo, esto tiene un poder predictivo para el estigma hacia la mujer que ha abortado. En cuanto a la edad, encontramos que a mayor edad hay mayor estigma también con valor predictivo. El hecho de conocer a una mujer que ha abortado también tiene un valor predictivo, obviamente que inverso. Sí, las personas que declararon conocer a una mujer que ha tenido un aborto inducido son las que menos estigmatizan. En cuanto a creencias de la maternidad, sí, encontramos que la creencia de que, la maternidad da sentido de la vida a las mujeres, es decir, que la vida de una mujer tiene sentido hasta que se convierte en madre, sí, también tuvo un valor predictivo para el estigma. Y finalmente, las actitudes sexistas. En cuanto más sexismo haya, mayor estigma. Por último, actualmente estamos preparando una investigación que vamos a hacer en el Instituto Nacional de Perinatología sobre objeción de conciencia. Ya construimos un cuestionario para medir las opiniones que tienen tanto los ginecólogos o ginecólogas como los enfermeros y enfermeras sobre la objeción de conciencia. Además, les preguntamos si ellos han objetado o objetarían. Y si respondieron que sí, o si responden que sí, sí, las razones que tienen para hacer. Bueno, el cuestionario ya está listo, ya pasó por la etapa del jueceo, que les comentaba hace un momento. Ahorita el protocolo está siendo evaluado por los comités de investigación y de ética de perinatología y bueno, esperemos que pronto nos den el aval para poder empezar la aplicación de los cuestionarios. Bueno, y ahí vamos. Me gustaría terminar diciendo que este tipo de investigación que he realizado con algunos colegas del colegio permite tener datos objetivos, ¿sí?, sobre lo que realmente piensa la gente, de tal manera que nos permite entender por qué actúan como actúan, ¿sí? Consideramos que el conocer las opiniones y las actitudes de las personas en estos temas permite
incidir en la sociedad haciendo campañas o intervenciones de manera más eficaces. Bueno, por mi parte es mucho, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Espero seguir teniendo la oportunidad de seguir colaborando con alguno de ustedes en estos y otros temas de bioética. Bueno, y aquí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias, María Luisa. Y claro que sí. No está apagado tu micrófono. Está apagado. Acá. ¿Aquí? Ajá. Ok. A ver, ¿se oye? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Entonces ya dejas de compartir, Dejo ¿verdad? de compartir. Espérenme tantito. Y pasamos a la discusión. Bueno, nada más que los pueda ver para saber quién Es que quiere ir. a ver, Y espérenme está- tantito. Está entrando Angelina. Ah, sí, qué bueno. Qué bueno. Nunca es la primera vez que comparto por aquí. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, pues Te debe de, ayudo. en algún lugar debe decir dejar de Hasta abajo, compartir. esta rubita dice en rojo una pestañita, ¿no? No debe de aparecer una pestañita. ¿No ves algo que diga dejar? O si no, donde dice compartir pantalla, otra vez que le dé clic. En compartir pantalla viene compartir otra vez. Y si- Ya, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. No, todavía estás. Ahí estamos. Ya, gracias. Ahí estamos. Cerré la sesión. Bueno, pues entonces empezamos la discusión y pide la palabra a José Ramón. Oye, María Luisa, muy interesante. Yo no conocía muchos de tus investigaciones. Felicitaciones, además. Qué padre que estás trabajando con tanta gente en diversos temas. Oye, ya sé que te voy a hacer una pregunta un poco extraña, pero viendo la semántica, los grupos, las edades, ¿qué piensas que va a pasar con el tema particular de aborto en el futuro? ¿Más personas estarán más de acuerdo, menos de acuerdo? ¿Puedes hacer una proyección así a partir de lo que tienes o es complicado con tus datos? Y de nuevo, muchas felicitaciones. Gracias. Sí es algo complicado, pero a partir de mis datos, las proyecciones son que cada vez hay más apertura. Los jóvenes definitivamente están más abiertos, aceptan más el aborto, aunque también hay investigaciones en que encuentran que la gente joven es más abierta, pero a medida que esa gente se hace grande, muchas veces retrocede. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando me parece mucho más difícil hacer una proyección. Pero, bueno, sabemos que en este país hemos ganado el año pasado, sobre todo, un gran espacio con todos los cambios legislativos que ha habido. Y pues, entre lo que ha pasado y los resultados, contestando a tu pregunta, yo quiero creer, nada más, que poco a poco que esto va a ser más aceptado. Aunque sí hay que tener claro que para que se quite, para erradicar el estigma, no basta el cambio de legislación, ¿sí? Sino que también es importante un cambio pues más cultural, que va de la mano. Va de la mano con el cambio de legislación, pero también hay que trabajar en ello. Gustavo. Sí, yo quiero decir algo sobre justamente este punto que acabas de tratar, de si basta el cambio de legislación, porque hay esta tesis de gente que hace sociología del derecho y sociología de la moralidad, que los cambios legislativos en general conllevan o tienen como implicación cambios en la moralidad, que es uno de los factores que más incide en los cambios en la moralidad. Ahora, bueno, tú ya acabas de mencionar eso, pero creo que sería interesante ver, sobre todo en este contexto que estamos viviendo en México de cambio de legislación en torno al aborto, cómo esto ha incidido sobre la moralidad.
¿no? Entonces, sería interesante, digo, tú ya lo has medido en el caso del aborto, antes de que cambiara la legislación, sería interesante hacerlo un poco después de que se están dando estos cambios de legislación para ver qué tanto el cambio de legislación incidió en las opiniones morales de la gente. Claro. Les comento que actualmente estamos empezando otro proyecto con una colega de Aguascalientes para hacer comparación entre, bueno, la Ciudad de México, que ya tiene cuántos años que cambió la legislación, Jalapa, que cambió el año pasado, y Aguascalientes, que todavía no cambia. Y por otro lado, tenemos, bueno, estos resultados del estigma que apenas los levantamos el año pasado, los cambios del estigma, ahí tenemos los datos y ya tenemos preparado esperarnos un par de años para volver a aplicar toda la batería a ver qué pasa en 2 años. Y pues espero que la vida me permita, no solo en 2 años, sino en 5 años, o sea, como que hacer un estudio ya longitudinal, empezando desde antes del cambio legislativo, un par de años después, 5 años después, a ver cómo cambia esto, ¿no? Yo le pongo acá. Perdón. María Luisa, es un placer ver toda la producción, el trabajo que has generado al respecto en todas las 3 temáticas que mencionas. Casi no te oigo. En especial, no sé si me oyen, tengo problemas para variar. Comentarte 2 cosas. En relación al estigma, no sé si conoces la escala de estigma que se ha trabajado mucho en México, Anu Kumar y colegas colaboradores, y la aplicación que se ha hecho en una serie de trabajos de investigación que habían abortado legalmente en los servicios de ILE. Se ha publicado, si no recuerdo mal, 1 o 2 artículos, y están en prensa otros que con gusto voy a compartir contigo y con el colegio. En relación a las actitudes y los estudios sobre los médicos y los ginecólogos, también nosotros publicamos un artículo en la revista de Obstetricia y Ginecología de una encuesta que se hizo a ginecólogos durante un congreso con una muestra aleatoria, una muestra, digamos, por conveniencia. Igual te lo puedo compartir. Y en ese sentido, yo creo que el último elemento que hay que analizar, además de opiniones y actitudes, son las prácticas. Porque a veces no siempre coinciden conocimientos, yo digo siempre conocimientos, actitudes y prácticas, ya no vean los términos prácticos. Es importante ver cómo públicas y privadas. También en el tema de la objeción de conciencia, yo les invito a ser muy selectivos en identificar. Rafaela, igual si quitas la imagen se oye mejor, porque se te oye fatal. Voy a intentar así, porque efectivamente el video quita mucha amplitud de banda. Entonces, bueno, en resumida cuenta, invito a, si es posible, también añadir unas preguntas sobre las prácticas en relación al aborto especial, y porque nuestros hallazgos nos dicen que no siempre coinciden, y tratar de analizar por separado prácticas en la práctica pública y en la práctica privada. Igual en temas de actitud de objeción de conciencia, etcétera, porque no siempre están alineadas. Bueno, y te felicito. Yo invito a compartir los trabajos, que nos puedas compartir la presentación y tus artículos, que estás, si es posible, Claro, y viceversa. Sí. Yo voy a compartir lo que hemos generado en estos años de trabajo. Y en relación al último comentario, yo siempre recuerdo
las encuestas de opinión pública que se hicieron en la Ciudad de México antes y después Ujú. del... Ujú. Hay dos reflexiones. Uno, las leyes no se cambió cuando había una mayoría de opinión a favor. Era una minoría. Y dos, las leyes cambian la opinión pública. Poco después del cambio de la ley, la opinión pública aumentó significativamente. Ujú. A favor aumentó significativamente. Claro que nos falta la despenalización social completa. Así es. Así es, sí, te agradezco mucho, Rafaela. Oye, bueno, ya le dijiste a Rafaela de acuerdo en compartir los artículos porque también te los están pidiendo. Entonces, perfecto. Además, el intercambio de que ella también te los va a compartir. Claro, Pat, por supuesto. adelante. Pat. María Luisa, ¿cómo estás? Bien, gusto de Me da gusto saludarte. verte por acá. Y, Igualmente. y solo para destacar, creo que las dos factores importantes en todos los temas que presentaste fue una, la ignorancia, el desconocimiento sobre los temas, y el otro es el impacto de la religión. Ujú. Y creo que los estudios que se hacen de este tipo, digamos que deberíamos de hacerlos masivamente, porque en sí los estudios, el hecho de estar contestando cuestionarios, tienen un valor performativo en sí mismos, porque hacen pensar a la gente. Y a lo mejor valdría la pena un estudio sobre el impacto de los estudios, de las encuestas, en si cambian la opinión de las personas ya que llenaron la encuesta. Digo, esta es una elucubración mía ahorita, ¿no? Sí. El otro comentario que quería hacer era de la religión, que tú dices, no, pues no hubo diferencia entre los que tienen religiosidad alta, no muestran diferencia, pero viendo tus gráficas, no hay diferencia estadística. Pero lo que debe de sorprender es que en el grupo de alta religiosidad hay igual de pensamiento sobre distintas cuestiones, de donar órganos, del aborto, de la aceptabilidad del aborto. Uno esperaría que en ese grupo de alta religiosidad no fuera cero, ¿sí? Que no hubiera un grupo intermedio que generara una postura en favor de lo que estabas explorando, sobre todo en relación al aborto, sino que fuera de cero. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, porque realmente no están siguiendo sus preceptos religiosos, si es que contestan de que están aceptando, aunque estadísticamente no logran tener un significado que permita generar una diferencia. La otra es un comentario sobre la metodología, y esto lo hago por mi participación en los trabajos que se hicieron, que hice contigo, que me invitaste tú, que mucha gente no entiende bien la metodología que sigues, y eso genera una dificultad en la revisión posterior de los artículos, ya la posibilidad de publicarlos. A veces cuesta mucho trabajo porque yo no sé si los revisores tienen alguna problemática metodológica de entender qué es lo que se realizó en sí. Y también los comités de ética en investigación les cuesta trabajo entender lo que se está haciendo. Y existe un fenómeno que yo llamo
el talibanismo en los comités de ética en investigación, donde aplican una serie de preceptos sin la menor reflexión al respecto. Y eso me tocó vivirlo con la presentación a los comités en donde se hicieron los trabajos, que nos exigían la presencia de consentimiento informado para una encuesta que es anónima y que se contesta de manera voluntaria. Quien quiere contestarla, la contesta; quien no, no. Y sin embargo, el Comité de Ética en Investigación exigía consentimiento informado. Y esto deriva de las a veces tonterías que se ponen en los reglamentos que existen en nuestras regulaciones nacionales, en donde exigen la presencia de consentimiento informado para toda investigación con seres humanos, sin tener en cuenta qué tipo de investigación se está haciendo. Y este es un ejemplo de eso, ¿no? Una encuesta anónima y voluntaria, resulta absurdo pedir consentimiento informado. Y pues bueno, termino con que tú decías que nos ayuda a entender por qué actúan como actúan las personas desde un punto de vista, las influencias psicológicas que tienen para actuar. Y creo que es importante para que esas personas también entiendan por qué actúan como actúan. Claro. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué podemos hacer para que ellos actúen, entiendan por qué están actuando como actúan? ¿Dónde están sus sesgos, sus presuposiciones, sus dogmas, sus tradiciones? Todas esas cosas que intervienen en la conformación de nuestro pensamiento y de nuestra actuación en un momento dado. Creo que es muy importante, y pues yo te agradezco mucho haberme invitado a participar y que estés acá en contacto con nosotros. Saludos. No, gracias, el agradecimiento es al revés. Pero dices algo muy importante. Fíjate que nuestra experiencia es cuando nosotros aplicamos los cuestionarios, en teoría se contestan muy rápido, ¿no? Ya sea cuestionario, redes semánticas, todavía más rápido. Pero muchas veces el encuestador se está media hora o más con el individuo, porque, como tú dijiste, el simple hecho de hacer una pregunta los pone a reflexionar. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente sobre donación de órganos, que alguien dijo, estaba contestando el cuestionario, muy bien, y de repente interrumpió y dijo, oiga, qué chistoso, yo estoy poniendo que sí es importante la donación de órganos, porque sí salva vidas, pero cuando me preguntan que si donar está mal, digo que está mal, y yo no quiero donar, pero la verdad es que sí tiene razón, porque las preguntas que dicen que sí es importante, pues sí, yo creo que es importante. Y uno debería de donar órganos, pero yo no quiero. Entonces, bueno, esa se me quedó grabadísima, ¿no? Cómo el simplemente hecho de contestar se dieron cuenta de que había algo ahí que no casaba entre lo cognitivo y lo afectivo, digamos, ¿no? Los componentes de las actitudes. Entonces, sí también esto sirve para, bueno, que ellos también se den cuenta. Incluso, bueno, vamos a empezar allá a realizar investigaciones con grupos focales que ya son más de orden cualitativo, más de discusión sobre estos puntos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, no viene al caso porque no tiene nada que ver con la bioética, pero alguna vez hace muchos años hice una investigación sobre actitudes hacia la menstruación, nada que ver con esto, y después de contestar un cuestionario X, se les midieron las actitudes a las personas y cambiaron inmediatamente las actitudes, solo por haber contestado un cuestionario. Eso ya lo demostramos en otro tema, pero pues en otro tema, pues no quiere decir que en este no sea tan bien, y en este con mayor razón, porque es algo de reflexión constante. Gracias, Pat. Hay dos
Dos manos levantadas. Hay dos manos levantadas, pero también tienes varios mensajes, entonces no sé si podemos revisarlos para que no se pasen. Desde el de Luis, que te dice, creo que fue en la encuesta sobre la eutanasia que afirmaste que el tener más conocimiento sobre el tema predice actitudes más abiertas, progresistas. ¿Cómo descartar que la relación no sea al revés? Una actitud más abierta por las causas que sean, que eso haga que las personas adquieran más conocimiento sobre el tema. Sí, fue sobre el aborto, pero sí, la pregunta es muy pertinente. Hicimos el análisis estadístico bidireccional, es decir, el análisis estadístico es la regresión para ver qué predice a qué. Entonces lo hicimos de un lado y luego lo hicimos del otro lado, ¿sí? Y el que resultó fue el que presenté. Pero desde luego no se descarta la dirección inversa y haciendo un círculo. O sea, una cosa es, bueno, la estadística dijo eso, pero yo creo que en la realidad es un círculo. Uno se retroalimenta al otro, ¿no? También Rafaela te escribe, dice, también considero relevante el alto porcentaje de actitudes negativas en personas que no se consideran religiosas. Es decir, no necesariamente una ética laica es abierta a ciertos temas, lo cual es un reto para nosotros. Sí. Y cuando se hablaba de la metodología, bueno, pues sí, cuando Pat sobre todo mencionaba que a veces es un problema los revisores en las revistas que no entienden la metodología de las, Marichu afirma, ¿no? No conocen la metodología en ciencias sociales, y sí, es un obstáculo desde la aprobación de protocolos. Y luego Patti te pregunta, ¿qué piensas de los cuestionarios anónimos que se aplican a través de Internet? Ay, a mí la verdad no me gusta. Digo, es algo muy, muy cómodo, muy fácil, pero no sabes quién lo está contestando. Sí, porque la primera, usted que es mayor de edad y cumple con tal característica, sí, pero no sabes quién lo está contestando. Entonces, yo sí soy muy de ideas conservadoras en este sentido. Entonces, yo prefiero contactar a los sujetos y ahora mandarles la liga para que sea por internet. Ya también, pero que yo sepa aquí quién lo está contestando, que cumplan los criterios de inclusión, porque si no, los abiertos a mí no me acaban de convencer. Pero bueno, esa es mi humilde opinión al respecto, ¿no? Bueno, el último comentario de Rafael es, sería interesante aplicar los cuestionarios para estudiantes en diferentes universidades del país. Anáhuac, UP, etc. Como sugerencia. Y, bueno, te oigo muy lejos, Asun. Es que a lo mejor se apagó. A ver. Ya, creo que ya. ¿Se escucha? Sí. No, la sugerencia de aplicar los cuestionarios a estudiantes en diferentes universidades, como la Anáhuac, la UP, pues ver comparaciones. Pues Paulín, ahora sí tienes la palabra. No, con el micrófono te lo paso. Muchísimas gracias y sobre todo muchas felicidades, María Luisa, y también todos los que participaron contigo. La verdad es que me parece que en México falta muchísima información empírica sobre estos temas, entonces estoy muy emocionada y espero leer pronto pues todos los trabajos que presentaste. Yo tengo una pregunta, creo que fue sobre el trabajo en materia de eutanasia, que explicabas que había mucha ambigüedad en los primeros semestres pues de los estudiantes de medicina y enfermería, y que ya después desaparecía esta ambigüedad. Entonces me gustaría saber en qué sentido desaparece, si a mayor experiencia y a mayor conocimiento, si hay una actitud más abierta, y también si encontramos esta ambigüedad en los primeros años de la carrera,
en los otros temas que tratase también como en materia de aborto, porque me parece que que muestra también que hay una gran oportunidad pues en estos momentos de formación precisamente para poder incidir. Gracias. Bien, gracias. Sí. En el trabajo de eutanasia no medimos conocimientos, nada más las actitudes y las redes semánticas. Ahora, efectivamente, los chicos de primeros semestres tenían más ambivalencia, es decir, se contradecían más. Decían, es aceptable, pero también es inaceptable, por ejemplo, ¿no? Nosotros se lo atribuimos a que, bueno, todavía no tienen ninguna experiencia con pacientes y menos con pacientes terminales, ni contacto con la familia, el sufrimiento de la familia. Ya los estudiantes de semestres más avanzados, por lo menos ya rotan en hospitales. Sí, ya tienen un contacto más directo, por ejemplo, rotan por cuidados intensivos, ¿no? Entonces ya sentimos que pues están un poquito más en contacto con la realidad y bueno, ya ni se diga los médicos. Entonces ya tienen una posición más clara, ¿no? Y de hecho, bueno, sus actitudes son más positivas, ¿no? Pero pues ven lo que implica el que un paciente terminal esté sufriendo, que la familia lo que sufre, etcétera. En cambio, el chavito pues, todavía no sabe. A eso le atribuimos que todavía no se forma una actitud y está como, se contradice un poco más. Sí. A ver, bueno, no, nada más le quiero dar la voz a Amelia. Buenos días. Gracias por la exposición y por los resultados que nos comparte. Y es justo en los resultados donde surgió para mí una duda. Veía la tabla en donde se compara el resultado de los ginecólogos y de los jóvenes. Y me llama la atención que los ginecólogos de baja religiosidad o nula religiosidad suman un total entre las opiniones neutrales y ambivalentes de casi un 45%. A diferencia del resto de los otros 4, los ginecólogos de alta religiosidad, los jóvenes de alta y baja religiosidad están en un promedio de 25-26%, sumando las opiniones neutrales y ambivalentes. Mi pregunta es si esa falta o esa neutralidad y las respuestas ambivalentes impactarán en el ejercicio profesional. ¿A qué se parece más la conducta de estos profesionales que no tienen ese impacto o ese condicionante religioso en su práctica profesional? No sé si me estoy explicando. Más o menos, pero... Los ginecólogos que respondieron sin tener ese condicionante de religiosidad o es un condicionante bajo o nulo, suman entre las opiniones neutrales y ambivalentes un 45%. Es decir, no están definidos ni a favor al 100% ni en contra en este caso del aborto era el tema. Me surge la duda de pensar si esta no definición a favor o en contra abiertamente condiciona de alguna manera también su actuación a la hora de hacer su práctica. ¿Se ha podido estudiar esto? Bueno, que yo sepa, no sé, que yo sepa, ¿no? No se ha podido estudiar, pero pues yo considero que por supuesto todo esto impacta en su práctica. Los que están en contra del aborto son objetores y bueno, con todo lo que esto implica, ¿no? Pero están muy claros que son objetores. Y hay ginecólogos que claramente ni siquiera cuestionan por qué va a abortar una mujer. ¿Quieres abortar? Yo te respeto y te ayudo, ¿no? Esta indecisión a mí sí me parece que pues que no debe de ser. A veces sí, a veces no. Yo creo que sí hay que pronunciarse, yo creo. Sí, porque el porcentaje es muy elevado entre las personas que tienen una opinión neutral y las personas que tienen duda.
en torno a si debe o no debe en un momento dado estar a favor o estar en contra de el aborto, en este caso que era el reporte que estaba revisando. Sí. Gracias. Sí, gracias. Héctor, tú antes habías pedido la palabra, me parece. No sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, igual. Qué padres están esas investigaciones, pero me sumo al comentario de Rafaela, que a lo mejor valdría la pena hacerlo con estudiantes en diversas universidades. Yo lo he comentado aquí, yo estoy en Monterrey, doy clase en la Autónoma de Nuevo León y doy clase en la Facultad de Trabajo Social. Si bien soy abogado, doy clase en la Facultad de Trabajo Social. Y tengo unos 8 años dando la clase de bioética y he visto la transformación de criterios, de opiniones en estos 8 años, pero no los he documentado. Cuando empecé a dar la clase de bioética, caray, se espantaban de los temas mis estudiantes, ¿no? Cuando yo les decía eutanasia, bueno, en algunos casos ni siquiera sabían el significado de la palabra. Cuando hablaba de aborto, pues caray, se persinaban. Y he observado he visto una transformación en cuanto al cambio de criterios. Yo a veces ahora siento que ya no hay debate. O sea, ya mis estudiantes, yo les digo, aborto, sí, aborto, está bien. Oigan, la eutanasia, sí, está bien la eutanasia. Donación de órganos, sí, muy bien. No sé si es por falta de reflexión o porque mis estudiantes, generacionalmente hablando, han ido cambiando de opinión. Aunque también es cierto, de una manera muy torpe lo que voy a decir, que a muchas de ellas las sigo viendo en Facebook y pasan los años y las veo también cómo regresan o vuelven a cambiar de opinión, ¿no? Y 2, 3 generaciones después están poniendo en sus Facebook cosas en contra del aborto o cosas en contra de la eutanasia, cuando en clase se habían posicionado de otra forma, probablemente por esta reflexión de la que hablamos. Es decir, son temas que a lo mejor nunca habían tocado, los haces reflexionar, los metes al tema, adoptan una posición que eventualmente sostienen o eventualmente cambian. Digo, por el comentario que sea, creo que Rafaela, que sería interesante hacerlo en las universidades, sería interesante, incluso siendo ámbitos profesionales diferentes, ¿verdad? Pero en fin, ese era mi comentario. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias y por supuesto que lo tomo en cuenta. Y bueno, aquí en Jalapa tenemos varias universidades privadas, una católica, entonces me llama más la atención que las demás y bueno, por supuesto que la estatal. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien quiere comentar algún otro comentario. Bueno, yo mientras solo me quedé pensando, escuchando a Héctor, ¿será que también las personas, según a quién se dirigen, dicen ciertas cosas y la presión social les hace en otros foros decir ciertas cosas, ¿no? Como en el Facebook, por ejemplo, en donde esperan que ciertas personas, no sé, es preocupante también, pero bueno, está bien entender mejor qué pasa, ¿no? Fíjate que lo que yo he visto a lo largo de estos años es que en muchos de los casos, estoy hablando de jóvenes de 20, 22 años, son temas tabú en sus casas, ¿eh? O sea, y es un tema que a veces se me ha estado a punto de desbordar en clase porque hay mucha participación en algunas ocasiones de gente que quiere opinar lo que no puede decir en sus casas. Cuando digo, por ejemplo, el tema de matrimonio homosexual, pues he descubierto que hay en el grupo X cantidad de personas que son homosexuales y que no lo parecería, pero que se atreven ahí a comentarlo. En ese sentido, a mí me gusta mi clase porque se convierte en un espacio de reflexión. Yo les insisto mucho precisamente en eso. A ver, estos temas son tabús en su casa, los vamos a abordar con todo respeto, por favor, y vamos a respetar las opiniones que puedan ser divergentes. Y bueno, cuando llego, por ejemplo, al tema del aborto y saco aquello de que el derecho canónico
pues digamos que medio lo permite de alguna manera, en ciertos casos particulares, pues que el grueso de mis estudiantes católicas, que son el grueso, se quedan sorprendidísimas de saber que existe un derecho canónico y que existen excepciones en cuanto a los delitos que plantea el derecho canónico. Entonces, digo, creo que se convierte en un espacio de reflexión, pero es cierto lo que dices, a lo mejor en Facebook, pues quieren quedar bien con el resto, ¿no? Y necesitan entonces un espacio donde puedan continuar hablando de eso, más allá de tu clase, ¿no? Ajá, sí. Eso yo lo he visto mucho. Y hubo un caso particular de una muchacha que, hablando de eutanasia, a ella le tocó la clase y cuando termina la clase me pide hablar conmigo. Y entonces me dice, voy a tratar de resumirlo mucho, que cuando ella estaba preparando su clase fue y le preguntó a su papá que qué opinaba, y luego fue y le preguntó a una tía que qué opinaba, fue con el cura del barrio a preguntarle que qué opinaba, regresa por segunda ocasión a preguntarle a su tía, y la tía le dice, a ver, ¿quieres saber la verdad? Le dice, ¿de qué? Pues sí, a tu mamá le aplicaron eutanasia. La mamá se había muerto 6 meses atrás, y aparentemente una doctora, así me dijo, del Seguro Social, le ayudó para morir. La tía, ante el segundo cuestionamiento, pensó que estaba buscando alguna historia personal, cuando en realidad ahí estaba preparando su clase, ¿sí? Y entonces, bueno, la chava traía ahí un montón de reflexiones en su cabeza, ¿no? Me decía que al principio ella, pues, estaría en desacuerdo, pero con lo que veíamos en clase y con lo que le había platicado su tía, pues su postura cambiaba radicalmente. Gustavo, Pelín, tú es la de antes, ¿no? Tu mano. Sí. Gustavo. Muy breve, simplemente como continuación de algunas de estas cosas que se han mencionado hacia el final, yo me preguntaba qué tanto la aplicación del cuestionario, tú, María Luisa, dijiste que muchas veces la aplicación del cuestionario hace que la gente reflexione y que cambie sus posturas de antes y después, pero yo me pregunto qué tanto también, ¿no?, la aplicación del cuestionario no inhibe a la gente, y el hecho, por ejemplo, de que sea un cuestionario realizado en persona, no hace que la gente se inhiba con ciertos temas que tienen que ver, por ejemplo, con sexualidad o muchos de nuestros temas de bioética, que son temas de moralidad, y la gente no quiere realmente opinar francamente, sino que dice, mejor opino lo que creo que es conveniente opinar y no lo que realmente pienso, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, muchas veces cuestionarios que se hacen de manera anónima en Internet pueden no tener este problema. ¿Qué piensas de esto? Sí, de acuerdo contigo, ese siempre ha sido un problema de los cuestionarios. Ahora, nosotros por eso siempre lo hacemos de manera anónima y aunque no sea por Internet abierto a todos, le damos la liga. Y nosotros no tenemos manera de saber quién es el autor de tal cuestionario. Pero siempre ha sido el problema de los cuestionarios, o también contestar lo socialmente esperado, ¿no? De hecho, por eso nos empezó a gustar la técnica esta de las redes semánticas que les comenté, porque es la palabra que se te venga a la mente, o sea, no es una pregunta que reflexiones y que tengas que contestar, es eutanasia, una palabra, aborto, una palabra, ¿no? Sin dar tiempo a decir, no, ¿qué es lo que se espera de mí? Entonces, bueno, por ahí le vamos combinando. Como todo tiene sus pros y sus contras, pero sí, esa es la gran debilidad de los cuestionarios. ¿Comentar algo? Y si no, bueno, pues vamos cerrando. Yo quiero agradecer muchísimo nuevamente a María Luisa esta presentación tan clara, completa, del trabajo que ha venido realizando con algunos de nosotros. Y bueno, sobre todo agradecer ese encuentro que mencionó, creo que fue por ahí de 2010 o algo así, y que ha dado lugar a
a un trabajo muy productivo en donde se juntaron nuestros intereses y yo puedo hacer cosas que antes no podía hacer y además dar cuenta de cómo su interés en la biótica ha crecido así exponencialmente y entonces se ha ido incluyendo en muchos temas y ha sido pues un trabajo muy satisfactorio desde entonces. Así que lo quiero agradecer. Híjole. Bueno, la súper agradecida soy yo. Bueno, pues entonces, si no hay nada más, terminamos aquí. Gracias a María Luisa y gracias a todos. Y bueno, pues hay algunos temas ahí pendientes que ya dijimos que tenemos que retomar y nos seguimos viendo. Adiós. Muchas gracias, saludos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. El gatito. Sí. Ay, pues yo también. Es que abrimos todas las